El teléfono sonó 3 veces antes de que ella contestara. Eran las 2:47 de la mañana en Washington, y la directora gerente del FMI, Elanina Marchetti, había dormido apenas 2 horas, cuando su línea de emergencia se iluminó. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía, enrutado a través de canales diplomáticos desde África Occidental. Su asesora de seguridad ya le había enviado un mensaje de texto: Burkina Faso, Presidente Trow, urgent, 600 en cama. Aclaró su garganta y respondió en francés a Miss Braden. Lo que Ibrahim Traoré dijo en los siguientes 17 minutos haría que despertara a todo su personal senior, cancelara una reunión preparatoria del G20 y abordara un avión a Ouagadougou en menos de 6 horas. Pero no fue lo que pidió. Lo que la sorprendió fue lo que reveló sobre las propias operaciones del FMI en África Occidental, lo que hizo que sus manos temblaran mientras tomaba notas en la oscuridad de su dormitorio. La conversación comenzó con una declaración inusual. Madame Da, no estoy llamando para solicitar un préstamo. Estoy llamando para evitar una catástrofe que su organización aún no sabe que está ocurriendo. Marchetti alcanzó su lámpara de noche, pero luego se detuvo, eligiendo permanecer en la oscuridad, como si la gravedad de la llamada lo requiriera. Continúe, señor presidente, dijo, aunque su voz reflejaba una nota de confusión. Como el presidente de una de las naciones más pobres del mundo, advertirle al Fondo Monetario Internacional sobre algo que ellos no sabían. Pero las siguientes palabras de Traoré hicieron que olvidara todo protocolo. Hace 3 horas, mi servicio de inteligencia interceptó comunicaciones entre el jefe de su oficina de África Occidental y representantes de 4 corporaciones mineras. Están planeando provocar una crisis artificial de deuda en Burkina Faso para obligarnos a aceptar un programa de ajuste estructural que entregaría efectivamente nuestras reservas de oro a contratistas privados. El silencio que siguió duró quizás 10 segundos, pero pareció una hora en la mente de Marchetti y corrió a través de las implicaciones. Si esto era cierto, significaba que alguien dentro del FMI estaba operando con una agenda oculta. Senior Presidente. Finalmente respondió: estas son acusaciones extremadamente serias. ¿Tiene pruebas? La respuesta de Traoré fue tranquila, casi inquietantemente calmada. Tengo grabaciones, documentos y algo más interesante. La línea de tiempo exacta de cómo se fabricará esta crisis comienza en 72 horas con una venta coordinada de nuestros bonos gubernamentales por 3 fondos de cobertura que recibieron información privilegiada de su jefe de oficina, Jonathan Hartley. Nacot y Hartley a Marchetti lo conocía bien, un veterano de 20 años en el FMI, brillante economista, con un historial impecable. Sin embargo, allí estaba Traoré, proporcionando detalles que resultaban perturbadoramente específicos. La venta provocará un pánico en el mercado de bonos, continuó Traoré. Nuestra moneda se desplomará aproximadamente un 40% en una semana en punto luego. Su organización ofrecerá asistencia de emergencia con condiciones que incluyen la privatización de nuestra empresa nacional de minería de oro y la implementación de medidas de austeridad que hemos calculado provocarán aproximadamente 10.000 muertes prevenibles solo por la reducción en el gasto en salud. Marchetti ahora estaba completamente despierta, su mano alcanzando su computadora portátil segura. Presidente Traoré, si tiene estas pruebas, ¿por qué me llama a mí? ¿Por qué no lo expone públicamente? Su respuesta reveló una mente estratégica que no esperaba. Porque, Madame Directora, creo que usted no forma parte de esto. Y porque necesito que el FMI se reforme, no que se destruya. Si este escándalo se hace público, no solo dañará a las personas corruptas involucradas, destruirá la credibilidad de la asistencia financiera internacional por una generación. Los países que realmente necesitan ayuda sufrirán. Pero si actúa ahora, si viene aquí y ve las pruebas por sí misma, podemos limpiar esto discretamente y reestructurar cómo opera el FMI en África. La audacia de la propuesta era impresionante. Aquí estaba el líder de un país con un PIB más pequeño que el de muchas ciudades estadounidenses, ofreciendo ayudar a salvar la reputación de una de las instituciones más poderosas del mundo. «Hay más», dijo Traoré, como si leyera sus pensamientos. «La conspiración se extiende más allá de Burkina Faso, Anne. Hemos identificado operaciones similares que se están preparando para Malí, Níger y Guinea. El objetivo parece ser crear una crisis regional que justifique una intervención masiva, esencialmente una colonización financiera de la región del Sahel, bajo la apariencia de asistencia económica. ¿Cómo descubrió esto?», preguntó. La respuesta de Traoré fue cuidadosa, medida. «Hemos estado monitoreando patrones inusuales de comercio durante meses, pero el avance llegó cuando uno de los conspiradores cometió un error. Usaron una línea no segura para discutir la operación. Mi jefe de inteligencia, el coronel Sawadó, había estado rastreando flujos financieros sospechosos
y esta comunicación confirmó nuestras peores sospechas. La voz del presidente se endureció, más urgente. Madame Directora, en 68 horas. Sí, no actuamos. Comenzará el ataque. Primero, venderán a la baja nuestra moneda. Luego, ocurrirán misteriosos problemas técnicos en nuestros sistemas bancarios centrales, lo que nos impedirá defender la moneda. Para cuando sus colegas honestos en el FMI se den cuenta de lo que está sucediendo, estaremos en caída libre. La narrativa de los medios ya está preparada. Titulares sobre corrupción, mala gestión, la necesidad de supervisión adulta. Todo fabricado, todo diseñado para justificar lo que sigue. ¿Qué exactamente está proponiendo Senior Presidente? Preguntó ella. Su respuesta fue rápida y detallada. Venga a Ouagadougou inmediatamente, traiga un pequeño equipo en el que confían absolutamente nadie del escritorio de África. Le mostraré todo lo que tenemos. Luego, juntos exponemos a los conspiradores, pero lo hacemos de manera que fortalezca la cooperación internacional legítima, en lugar de destruirla. Sin embargo, había algo más. Algo que Chow no había dicho directamente, pero que flotaba en el aire entre ellos. Marchetti lo expresó. ¿Y si no vengo si no la crió? La pausa fue breve pero significativa. Luego, en 70 horas, doy una conferencia de prensa con todos los principales medios internacionales. Presento las pruebas públicamente. La reputación de su organización se destruye por completo, y con ella, toda la arquitectura de la asistencia financiera internacional. No quiero eso, Madame Directora. Pero no dejaré que mi gente sufra por la codicia de unos pocos funcionarios corruptos. Necesito verificar algo primero, dijo ella. Deme una pieza de evidencia que pueda verificar de forma independiente. La respuesta de Trow fue inmediata. Revise los volúmenes de comercio de los bonos del gobierno de Burkina Faso en las últimas 48 horas. Específicamente, observe las operaciones originadas de 3 fondos de cobertura: Apex Capital and Landress Metadian Investments en Nueva York y Atlas Holdings en Singapur. Encontrará que todos han tomado posiciones masivas en corto, apostando por nuestro colapso. Ahora, pregúntese, ¿por qué 3 fondos que nunca antes habían invertido en nuestra deuda de repente apuestan todo? Nuestra falla, a menos que supieran que algo está a punto de suceder. Marchetti ya estaba abriendo su terminal segura, accediendo a las bases de datos del FMI que seguían los flujos financieros globales. A medida que los datos se cargaban, su sangre se heló. Ahí estaban, exactamente como Trow había descrito. Cientos de millones de dólares en posiciones cortas, todas realizadas en los últimos 2 días. Era el tipo de apuestas coordinadas que solo tenía sentido si el resultado ya estaba predeterminado. Dios mío, susurró, olvidando que seguía en la llamada. Ahora lo ve, dijo Trow en voz baja. Esto no es una teoría de conspiración, esto es un hecho de conspiración. Y tenemos 70 horas para detenerlo. La mente de Marchetti ya estaba decidida. Estaré allí en 12 horas, dijo. Traeré a mi adjunta Sarah Chung y a nuestro jefe de investigaciones internas, Robert Kowalski. Nadie más. ¿Dónde nos encontramos? No en el Palacio Presidencial, Trow respondió. Demasiado visible. Nos encontraremos en el Memorial Thomas Sankara. Es apropiado, ¿no lo cree? Sankara advirtió sobre este tipo de imperialismo económico hace 30 años. Tal vez su memorial sea el lugar donde finalmente lo terminemos. Hay una cosa más acá, dio Trow, su voz adoptando una calidad diferente, casi personal. El hombre que está orquestando esto desde dentro de su organización, Jonathan Hartley, no está trabajando solo. Tiene un superior, alguien en lo más alto de la estructura del FMI, alguien que ha estado utilizando su posición para coordinar estas operaciones a través de África durante años. Sé quién es, pero solo revelaré ese nombre cuando esté aquí, cuando pueda mostrarle la prueba en persona. Porque cuando vea quién es, entenderá por qué tuve que llamarla directamente, por qué no pude recurrir a los canales normales. Las implicaciones hicieron que un escalofrío recorriera la espalda de Marchetti. Alguien en la cima, alguien que probablemente conocía personalmente, con quien había trabajado durante años. ¿Cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto? Preguntó, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Según nuestra investigación, al menos 6 años, hemos identificado 17 países que han sido objetivo de operaciones similares. El valor total extraído a través de estas operaciones supera los $300.000 millones. 3 horas después, Marchetti estaba en un jet privado rumbo a Burkina Faso, acompañada solo por Chen y Kowalski. Les había dicho a su personal que estaba tratando una emergencia familiar y que sería inaccesible durante 48 horas, mientras el jet ascendía al cielo del amanecer. Sabía que las siguientes 48 horas determinarían si el sistema financiero internacional podría salvarse a sí mismo. El avión aterrizó en el aeropuerto de Ouagadougou justo después del amanecer. Como prometió, no hubo recepción oficial, ni alfombra roja, ni guardia de honor. En su lugar, 3 vehículos sin marcar esperaban en la pista. Marchetti
Reconoció la figura alta que estaba junto al vehículo del medio. Ibrahim Trow, vestido con fatigues militares sencillos, sin uniforme ceremonial, sin pretensiones. Mientras bajaba las escaleras del avión, sus miradas se cruzaron, y en ese momento una comprensión pasó entre ellos. «Madame Directora», dijo Trow, extendiendo su mano. «Gracias por venir». Su apretón de manos fue firme, sus ojos fijos. «Señor Presidente», respondió, «I am you strained to do». El convoy llegó al Memorial Thomas Sankara. A medida que el sol subía más alto en el cielo, dentro de una sala de conferencias segura, el equipo de Trow había preparado exhibiciones que mostraban datos financieros, interceptaciones de comunicaciones y una compleja red de conexiones entre funcionarios del FMI, fondos de cobertura y corporaciones mineras. Durante las siguientes 3 horas, Marchetti revisó pruebas que pintaban un panorama de manipulación sistemática a una escala que nunca había imaginado en países empujados a una crisis de deuda por ataques coordinados en los mercados, luego extraídos a través de programas de ajuste estructural que no eran estructurales ni de ajuste, pero fue la siguiente pieza de evidencia la que realmente la sorprendió. Trow produjo una grabación perfectamente clara, a pesar de haber sido capturada secretamente. Era una voz que reconoció a un alto funcionario del FMI en quien había confiado, hablando con franqueza sobre la operación. «Burkina Faso es el caso de prueba», dijo la voz. «Si podemos quebrar a Trowe, si podemos obligarlo a aceptar nuestros términos, entonces todos los demás líderes africanos seguirán el ejemplo. Entenderán que la resistencia es inútil». «¿Tiene suficiente evidencia para procesar?», preguntó él. Traue asintió. «Suficiente para procesar, pero ¿en qué tribunales? Por eso la llamé. Necesitamos manejar esto de manera diferente». Seiko. Una nueva exhibición que mostraba una línea de tiempo. «En 36 horas comienza el ataque contra nuestra moneda. Podemos defendernos, pero solo si el FMI anuncia oficialmente su apoyo a las políticas económicas de Burkina Faso. Eso neutralizará las posiciones en corto de los fondos de cobertura y evitará el pánico». Marchetti comprendió de inmediato. «¿Quiere que llame a su bluff? ¿Usar la autoridad legítima del FMI para detener la operación ilegítima?» Trowe asintió, pero ese es solo el primer paso. «Una vez que hayamos detenido el ataque inmediato, necesitamos exponer la conspiración de una manera que conduzca a una reforma, no al caos». Cuando concluyó la presentación de las pruebas, Marchetti se enfrentó a la decisión que definiría su legado. Miró a Chun y Kowalski, vio su propia determinación reflejada en sus rostros. Luego se volvió hacia Trow. «¿Qué necesita que haga?» «Primero necesitamos que haga una llamada al alto funcionario. Dígale que está en Burkina Faso, que ha visto evidencia de manipulación del mercado. Vea cómo reacciona». Marchetti secó su teléfono seguro y marcó. La voz familiar de James Whitmore, director gerente adjunto y su mentor de toda la vida, respondió con calidez en Elena. «Escuché que estabas manejando una emergencia familiar». «En realidad, James, estoy en Ouagadougou. El presidente Trowe me llamó con algunas preocupaciones sobre la manipulación del mercado». La pausa fue apenas perceptible, pero estaba allí. Cuando Whitmore habló de nuevo, su voz había cambiado. «Ouagadougou, Elena, ¿qué estás haciendo allí? Deberías haber consultado conmigo primero». Parecía urgente. «Trowe tiene pruebas convincentes de venta en corto coordinada». Su respuesta fue demasiado rápida, demasiado preparada. «Lo que sea que Trowe te haya dicho, está desesperado. Su país enfrenta una crisis económica y está buscando a alguien a quien culpar. Deberías irte inmediatamente». «Pero el tiempo, James». 3 fondos de cobertura moviéndose en cuestión de horas. Su voz se endureció en Elena. «Estás fuera de tu profundidad. Regresa a Washington inmediatamente. Es una orden». En 5 años como director gerente, nunca le había dado una orden. «La máscara se estaba cayendo. Lo consideraré, Jameson. Pero primero, quiero revisar todos los datos». La explosión fue inmediata. «¿Tienes idea de con qué estás jugando? Súbete a un avión ahora o convocaré una reunión de emergencia de la Junta para discutir tu idoneidad para el cargo». Ahí estaban a la amenaza desnuda y clara. Marchetti miró a Trow, quien asintió. «Tenían lo que necesitaban en James», dijo ella, su voz ahora fría. «He visto las transcripciones, he escuchado las grabaciones, sé sobre los 17 países, los 300.000 millones de dólares. Todo. La línea quedó en silencio durante un largo momento. Luego Whitmore habló, su voz ahora peligrosamente tranquila. «No tienes idea de lo que has hecho, Elena. Esto es más grande que tú, más grande que Trow, más grande que Burkina Faso. No hay fuerzas en juego aquí». Que se detuvo a sí mismo. 48 horas, Elena. Tienes 48 horas para regresar a Washington y olvidar todo lo que crees saber. Después de eso no puedo protegerte». A la línea se cortó. Marchetti permaneció allí, con el teléfono aún en la mano,
procesando lo que acababa de suceder. Su mentor, el hombre que había guiado su carrera durante 2 décadas, estaba en el centro de la conspiración. Y ahora sabía que ella lo sabía. Trow habló en voz baja. Ahora comienza el verdadero juego. Acelerarán sus planes. Intentarán hundir nuestra economía antes de que podamos actuar. Pero estamos listos. Se volvió hacia su jefe de inteligencia, el coronel Soado. Inicie el protocolo 7. Congelen todas las cuentas de comercio sospechosas. Activen nuestros mecanismos de defensa de la moneda y liberen el primer lote de pruebas a nuestros aliados en los medios. Marchetti observó cómo el joven presidente tomaba el mando, orquestando la defensa de la economía de su nación con la precisión de una operación militar. Este no era el líder africano desesperado que Whitmore había descrito. Este era un genio estratégico que había convertido la pobreza de su país en una ventaja, volando bajo el radar mientras construía una red de inteligencia que había penetrado los niveles más altos de las finanzas globales. En cuestión de horas, comenzaron a surgir las primeras noticias. Se detectaron patrones de comercio sospechosos en los mercados africanos. El FMI investiga una posible manipulación del mercado. Burkina Faso implementa controles financieros de emergencia. La narrativa comenzaba a cambiar y el cuidadosamente planeado ataque de los conspiradores comenzaba a desmoronarse. Pero el verdadero golpe maestro llegó cuando Trow celebró una conferencia de prensa junto a Marchetti en el Memorial Thomas Sankara Hoy. Anunció: estamos juntos para defender no solo la economía de Burkina Faso, sino el principio de que ninguna nación debe perder su soberanía a través de la manipulación financiera. El FMI, bajo el liderazgo de la directora Marchetti, ha descubierto evidencia de una conspiración que amenaza todo el sistema financiero global. Marchetti se acercó al micrófono. El Fondo Monetario Internacional fue creado para fomentar la cooperación monetaria global y la estabilidad financiera. Cuando individuos dentro de nuestra organización traicionan esa misión por ganancias personales, traicionan no solo la institución, sino a cada nación que depende de sistemas financieros justos y transparentes. Con efecto inmediato, lanzamos una investigación integral y aquellos responsables enfrentarán la justicia. El anuncio causó conmoción en los mercados financieros. En Matos, los 3 fondos de cobertura que habían tomado posiciones en corto contra Burkina Faso comenzaron a intentar cerrar frenéticamente sus posiciones. Pero ya era demasiado tarde. Los mecanismos de defensa de la moneda que Trow había activado, combinados con el apoyo público del FMI, estabilizaron el mercado. Los fondos perdieron cientos de millones de dólares en minutos en Washington. James Whitmore estaba sentado en su oficina, observando cómo su cuidadosamente construido imperio se desmoronaba. El teléfono seguro en su escritorio sonó. Era Marchetti en James. Tienes 2 opciones. Renuncia inmediatamente y coopera plenamente con la investigación, o serás arrestado cuando llegues a cualquier país que respete la ley internacional. ¿Entiendes? 1 hora para decidir. La respuesta de Whitmore fue inesperada. Se rió. Un sonido amargo que llevaba años de arrogancia. Elena, tonta, ingenua. ¿Crees que soy el único? ¿Crees que esto termina conmigo? Hay personas en Londres, Zúrich, Nueva York, Singapur, todos esperando para ocupar mi lugar. El sistema es más grande que cualquiera de nosotros, pero Marchetti estaba lista para esto. En realidad, James, también sabemos sobre ellos. Robert Sterling en Londres, Marcus Chen en Singapur, Diana Kruger en Zúrich, todos están siendo arrestados. Mientras hablamos, verás, la red de inteligencia del presidente Trow es mucho más extensa de lo que imaginabas. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Por primera vez en su carrera, James Whitmore había sido completamente superado, no por las grandes potencias que siempre había temido y respetado, sino por un oficial militar de 36 años de una de las naciones más pobres del mundo. ¿Cómo? Finalmente susurró. ¿Cómo lo supo? Marchetti dejó escapar una pequeña sonrisa. Porque, James, mientras tú te concentrabas en extraer riqueza de África, Trow estaba construyendo algo que nunca esperaste. Una coalición de informantes, dispuestos dentro de tu propia red, cansados de la explotación que le han estado alimentando información durante 2 años. Cada reunión que pensaste que era secreta, cada trato que pensaste que estaba oculto, él lo sabían de vuelta en Ouagadougou. Trow estaba de pie en su oficina con el coronel Sawadogo, observando la cobertura internacional de noticias. CNN lo llamaba la revolución financiera del siglo. La BBC lo apodó como David contra Goliat en la era digital. Pero Trow aún no celebraba. Sabía que esto era solo el comienzo. En coronel, ¿cuál es el estado de nuestras reservas de oro?, preguntó Ambardugu. Sacó un informe en su tableta. Seguro, señor presidente, y con el respaldo del FMI. Nuestro nuevo sistema monetario basado en blockchain entra en funcionamiento mañana. Seremos el primer país africano con un sistema monetario completamente transparente y a prueba de manipulaciones.
Esta era la verdadera revolución, a no solo detener la conspiración, sino construir algo mejor en su lugar, un sistema financiero que no pudiera ser manipulado por poderes distantes, y que sirviera a la gente en lugar de esclavizarlos. Otras naciones africanas ya estaban mostrando interés. Malí, Níger y Ghana habían llamado esa mañana queriendo unirse a lo que se estaba llamando el Protocolo Sankara, un nuevo marco para la independencia económica. El teléfono en el escritorio de Trow sonó. Era el presidente Emigoku de Malian Ibrahim. Estamos dentro. Lo que necesites, lo que haga falta, es hora de que África escriba sus propias reglas económicas. En menos de una hora, llegaron llamadas similares de Níger, Guinea e incluso Nigeria. Las piezas del dominó estaban cayendo, pero esta vez a favor de África. Mientras tanto, en las salas de juntas de todo el mundo occidental, se convocaban reuniones de emergencia. La élite financiera, que había lucrado con la explotación de África durante décadas, se enfrentaba de repente a una resistencia inteligente y coordinada que nunca habían anticipado. Un banquero de inversión en Londres, viendo colapse su cartera de África, le dijo a su colega Ann: siempre asumimos que ellos nos necesitaban más de lo que nosotros a ellos. Estábamos equivocados. A la mañana siguiente, mientras el sol salía sobre el horizonte, algo sin precedentes ocurrió. La bolsa de valores de Burkina Faso, normalmente un mercado tranquilo y apenas notado, vio de repente una afluencia masiva de inversiones, no de fondos de cobertura occidentales ni de bancos de desarrollo, sino de inversionistas africanos, comunidades de la diáspora e incluso algunos fondos progresistas occidentales, que vieron lo que se venía. El país, que se suponía que colapsaría, en su lugar se estaba convirtiendo en un símbolo de resistencia y renovación. Trow dirigió un mensaje a su nación esa noche, no desde el Palacio Presidencial, sino desde un centro comunitario en uno de los barrios más pobres de Ouagadougou. Mis compatriotas berkanizis, dijo, hoy demostramos que no somos víctimas de la economía global. Somos participantes, somos innovadores, y cuando sea necesario, somos guerreros por nuestra libertad. Esta victoria no me pertenece a mí, sino a cada ciudadano que se negó a aceptar que la pobreza era nuestro destino. La multitud estalló en celebración, pero Trow levantó la mano pidiendo silencio. Esto no es el fin. Esto es solo el comienzo. El viejo sistema luchará para defenderse. Intentarán aislarnos para castigarnos por nuestra resistencia. Pero tenemos algo que ellos no tienen. Nos tenemos los unos a los otros. Tenemos la verdad. Y tenemos el coraje de construir algo mejor. Mientras hablaba, su teléfono vibró con un mensaje de Marchetti. La Junta acaba de votar. Apoyo total del FMI al Protocolo Sankara. Has ganado, señor presidente. Pero Trow sabía mejor que nadie en esto. No se trataba de ganar o perder, se trataba de cambiar las reglas de un juego que había sido manipulado durante siglos. A la transformación estaba completa. Lo que comenzó como una llamada de emergencia a las 2:47 de la mañana se había convertido en una revolución en las finanzas globales. Burkina Faso, una de las naciones más pobres del mundo, había expuesto y derrotado una conspiración que había robado cientos de miles de millones a los países en desarrollo. Ibrahim Trow, el joven presidente a quien muchos subestimaron, había demostrado que con inteligencia, coraje y pensamiento estratégico, incluso los sistemas de opresión más poderosos podían ser superados. Pero más que eso, había encendido una chispa que se expandiría por toda África y más allá, una chispa que susurraba una peligrosa verdad a los poderosos. La era del colonialismo financiero estaba terminando, y una nueva era de justicia económica había comenzado.